gracias. Vamos, antes del coffee break, vamos a continuar con nuestra conferencia denominada Disrupción tecnológica en los modelos de negocio B2B&C, desde los modelos predictivos hasta la automatización de lectura de estados financieros. Esta conferencia está a cargo de David Fernández, a quien invitamos a ubicarse en el escenario. David es director comercial global de AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial, consultora dedicada a proveer herramientas de software y soluciones de inteligencia artificial especializadas para la gestión de riesgos, con sede en España y oficinas en Colombia, Argentina, Chile y México. AIS brinda cobertura a más de 25 países, especialmente en América Latina. David, titulado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, lleva una trayectoria de más de 25 años en AIS, ocupando posiciones que lo han llevado a estar involucrado tanto en las áreas de desarrollo de proyectos como en lo comercial. David entiende con claridad los retos y oportunidades actuales que tienen los profesionales del crédito y las cobranzas, tanto a nivel técnico como de negocio. Adelante, David, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenemos ¿no? Para pasar las diapositivas. Lo hemos perdido. A ver. Ahí. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a Ciclo de Riesgos por invitarnos a compartir nuestras experiencias en la gestión del riesgo de empresas y en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para este proceso. Me va a tocar competir un poco con el refrigerio que tenemos después, ¿no? Porque el panel anterior ha sido muy interesante, pero vamos a intentar ceñirnos al tiempo y un poco compartir esas experiencias con ustedes. Lo que vamos a ver hoy es que no sé si lo habían planteado alguna vez, es cómo conducir a las empresas por el buen camino, ¿no? Porque si lo piensan un poco, la gestión del riesgo de empresas tiene mucho que ver con hacer un viaje, ¿eh? Cuando queremos hacer un viaje, lo primero que necesitamos es tener una licencia de conducir y para eso hay que hacer un examen. Tenemos que demostrar que tenemos las capacidades para llevar ese vehículo. Y cuando ya tenemos el carnet y ya estamos en circulación, pues lo importante es tener un vehículo con sistemas de seguridad que, si hay algún incidente, nos ayuden a minimizar los riesgos, ¿no? O las consecuencias de esos incidentes. Y luego también necesitamos carreteras, ¿no? Para ir, digamos, de un punto A a un punto B, pues no sirve de mucho tener un gran vehículo si tenemos una carretera compleja como para ir de aquí a Medellín, ¿no? Donde, bueno, es diferente cuando tenemos una autopista y podemos circular libremente, ¿no? Esto trasladado al ámbito de la gestión de riesgo de empresas, pues lo podríamos ver de esta manera, ¿no? La parte del examen de conducción, pues lo complementamos con un examen a la empresa, ¿no? A través de dos componentes principales. Uno, pues modelos de rating, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, y después, digamos, otro componente fundamental para automatizar las decisiones es los límites de endeudamiento de las empresas, ¿no? O sea, yo una empresa la puedo tener muy bien calificada desde un punto de vista de rating, pero si la sobreendeudo la voy a poner en problemas, ¿no? Con lo cual es importante saber hasta dónde le puedo prestar. Después tenemos los sistemas de seguridad, ¿no? El ser capaz de anticiparnos a que una empresa vaya a tener problemas, ¿no? Esto nos permite, pues, tomar acciones preventivas y el que reacciona antes seguramente tiene más posibilidades de llevarla a buen término. Y por último, las carreteras serían las plataformas tecnológicas que nos sirven para hacer este proceso eficiente, ¿no? Si las cosas las hacemos en forma manual, por muchos modelos que tengamos, no vamos a lograr hacer los procesos más rápidos y eficientes, ¿no? La tecnología debe acompañarnos a todos estos procesos. Esto lo vamos a ver a través de... Tenemos una amplia experiencia, ¿no? en este ámbito, sobre todo en instituciones financieras, pero también en el sector real. Y hay un hito que a nosotros nos gusta destacar, ¿no? Y es que desde AIS hemos construido el primer modelo de rating con inteligencia artificial, con modelos Machine Learning, que ha sido aprobado por el Banco Central Europeo, en una entidad española.
Es un hito importante porque los reguladores en el ámbito de riesgo son bastante incisivos, ¿no? Y la inteligencia artificial siempre la hemos visto como una caja negra. Es algo que no va a aceptar un regulador y donde nosotros hemos invertido mucho para entender, para lograr explicar cómo funcionan estos modelos y cómo llegan al resultado final, ¿no? Entonces vamos a empezar por un primer caso. Es un caso que hemos desarrollado aquí en Colombia, en uno de los principales bancos, donde lo que hicimos fue construir pues, modelos que nos permitieran automatizar el proceso de crédito, ¿no? Para empresas. Construimos una serie de modelos que ahora veremos en más detalle y todo esto se implementó en una plataforma tecnológica para hacer ágil, digamos, el proceso de crédito. Lo importante son los impactos que logramos con este proyecto. Por un lado, ahora hablaremos un poco de qué significa esto, pero se lograron modelos altamente predictivos, ¿no? Es decir, con la información que éramos capaces de recopilar de las empresas, se pueden hacer modelos que aciertan muy bien si esa empresa va a tener o no problemas de pago. Eso nos ha permitido automatizar el proceso de crédito en esta institución entre un 40 y un 65%, ¿no? ¿De qué depende que sea un 40 o un 65? Pues bueno, no es lo mismo, digamos, evaluar a través de estos modelos a un cliente que ya conocemos, del cual tenemos mucha más información que un cliente nuevo, y no es lo mismo evaluar pues, una microempresa que una empresa más grande, ¿no? Pues, digamos, lo que hemos logrado es una automatización, es decir, conceder esas operaciones en forma automática en un día en ese porcentaje. Evidentemente esto nos ha llevado a una reducción de tiempos tremenda, ¿no? Pasar de semanas a días en promedio, ¿no? Con operaciones que se conceden automáticamente. Y también nos ha permitido, con esta metodología de cálculo de límites, pues incrementar los límites de endeudamiento con esas empresas, ¿no? O sea, participar más en las necesidades de financiación que tenían. Bueno, para hacerlo, primero construimos un modelo de rating. El modelo de rating, pues, o los modelos de rating habitualmente manejan pues, tres grandes bloques de información, ¿no? Por un lado, la información financiera, que es la que tenemos de los balances, pero no hay que dejar de lado los aspectos cualitativos, ¿no? Que conocemos a detalle, digamos, de esas empresas. En las pequeñas, pues cómo es la persona, el microempresario que hay detrás, pero en las más grandes, pues cómo es el management, cómo son los clientes, los proveedores. Y luego la información operativa, que esto es un campo muy, muy amplio e interesante a explotar, donde tanto las empresas financieras como las del sector real tienen un margen de mejora o de recorrido en ese ámbito muy, muy importante, ¿no? Es analizar la transaccionalidad de los clientes, la información que tenemos de nuestra relación con ellos y eso incorporarlo a estos sistemas de inteligencia artificial que identifican patrones y permiten obtener conclusiones, ¿no? Aquí en el gráfico podéis ver, digamos, pues algunas conclusiones interesantes, ¿no? Como es que la información financiera es más relevante cuanto más grande es la empresa, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeñas empresas, microempresas, la información financiera es débil y por tanto en el análisis de crédito aporta menos, hay que ir a buscar en otros lugares. Y en empresas grandes, evidentemente, la información financiera sí que aporta mucho. Pero como decía, el rating nos da una nota, ¿no? El resultado de esto es una calificación y esa calificación no varía si yo le estoy prestando 100 o si le estoy prestando 1000, ¿no? Y quizás a una misma empresa, si le presto 100, pues lo va a poder devolver, va a estar, digamos, dentro de sus capacidades, pero si le presto 1000 la voy a poner en problemas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Pues a través de un sistema, de un algoritmo de cálculo de límites de endeudamiento, ¿no? Que nos va a permitir mejorar la productividad, es el que nos permite tomar las decisiones automáticas, mantener la calidad de riesgo porque vamos a entender hasta dónde podemos endeudar esa empresa para no tener problemas. Y todo esto lo que nos va a permitir es transformar el rating en una herramienta vinculante, ¿no? Que cuando diga adelante con esta operación, podemos ir adelante con esta operación y mantener nuestro apetito de riesgo, el que hemos definido. ¿Esto cómo funciona? Pues partimos de los estados financieros de la empresa, del rating, de la política, ¿no? La política aquí pues tiene que ver con
cuánta participación queremos tener con esa empresa, ¿no? Es decir, queremos ser el único que le presta, queremos tener un máximo de participación determinado, ¿no? Para no estar nosotros solo expuestos ante la evolución de esa empresa. Y con eso lo primero que hacemos es calcular el endeudamiento inicial a través de los estados financieros, viendo el cash flow de esa empresa, pero no solamente eso, sino que eso lo vamos a ajustar por el nivel de riesgo, ¿no? Dos empresas, digamos, que tengan un cash flow y unas capacidades de endeudamiento equivalentes, no les vamos a prestar igual si tienen distinta calificación de rating. Y también el share of wallet, ¿no? Es decir, esa participación que queremos tener como máximo dentro de la empresa. Y finalmente, pues factores de política, otros aspectos, ¿no? Que nos parezca relevante incorporar en el cálculo de límites. Todo esto lo que nos acaba dando es algo de este tipo, ¿no? O sea, la capacidad de poder definir unos límites para cada empresa a corto plazo y a largo y distribuido por tipo de producto o instrumento con el que queremos financiar. Algo muy interesante que a nuestros clientes les ha gustado mucho es que estos límites no los tratamos como límites estancos, ¿no? Es decir, que puede haber empresas que necesiten más capital de trabajo y menos financiamiento a largo plazo, otras empresas que necesiten o que tengan otras necesidades, ¿no? A través de un sistema de transformadores monetarios, lo que hemos logrado es poder transferir riesgo de una modalidad de producto a otra, ¿no? De manera que nos podamos adaptar mejor a las necesidades del cliente. Bueno, el segundo caso es cuando decíamos ya estamos circulando, ¿no? La empresa ya la tenemos en nuestra cartera, ya le hemos prestado y durante el camino puede haber problemas, ¿no? Digamos, esa empresa puede empezar a tener problemas, digamos, de repago de esa deuda y lo que conviene en esos casos es darnos cuenta lo antes posible. Y aquí tenemos un ejemplo que hemos implementado en un banco de Colombia, de la banca pública, donde nuestro objetivo era determinar sobre la cartera de clientes empresa que teníamos a día de hoy y que no tenían ningún impago, determinar cuáles de ellos van a tener un impago de más de 30 días en los próximos 3 meses, ¿no? Hoy están bien, pero vamos a crear un algoritmo que nos permita anticiparnos y determinar qué empresas son las que van a tener problemas. Ahí la información que hemos utilizado pues son datos operativos y transaccionales. Es muy importante lo que os decía, pues de buscar dentro de la información que tenemos en nuestras bases de datos, ¿no? A veces cosas que no tenemos en cuenta, pero las mismas relaciones, los tipos de producto que están comprando, etcétera, nos puede servir para entender, digamos, la operativa de esa empresa y, evidentemente, pues información de buró cuando podemos acceder y los balances. Y aquí ha sido muy importante la utilización de técnicas de Machine Learning, ¿no? Porque en este caso, toda esta información, digamos, la inteligencia artificial es capaz de procesarla y buscar interacciones relevantes que nos ayuden a predecir mejor esa evolución de la empresa. ¿Qué impactos hemos tenido? Ahora los vamos a ver en detalle, ¿no? Pero esto nos ha permitido reducir el roll rate, ¿no? El número de casos que pasan a 30 días de impago en un 35%. Esto trasladado a los defaults, ¿no? De más de 3 meses, pues ha implicado una reducción del 17% y al final en las provisiones ha implicado un 5% de reducción de provisiones. Esto es, digamos, implementar un proyecto de este tipo directamente, digamos, nos va a la cuenta de resultados, ¿no? Son proyectos que, digamos, que tienen un retorno clarísimo y que nos suponen pues un ahorro importante, ¿no? en nuestra cuenta de resultados. Para entender cómo hemos hecho esto y lo que decía antes, la importancia, ¿no? de este indicador de performance de los modelos, voy a explicar un poco qué es esto del Gini y por qué le prestamos tanta atención, ¿no? Aquí en este gráfico lo que podemos ver es una diagonal. Esta diagonal sería como conceder las operaciones tirando una moneda al aire. De manera que si yo me sitúo o trato de aislar el 10% de los peores clientes,
voy a encontrar simplemente el 10% de todos los malos, ¿no? Encuentro los mismos malos aquí que en los 10 mejores, ¿no? En cambio, si voy al modelo perfecto, que sería la línea esta de color lila, solamente fijándome en este 10% final, ahí tengo todos los malos, ¿no? Este sería el modelo perfecto, me dice, oye, estos son los que van a tener problemas y ninguno más. Y los modelos habitualmente están en una zona intermedia, ¿no? Cuanto más se acerca esta curva al modelo perfecto, el Gini es más alto y soy capaz de centrar mejor dónde están los clientes malos, ¿no? Entonces, esto es como pescar, digamos, en el océano sin cebo, ¿no? Y cuando tengo un modelo es como ir a pescar a una piscifactoría, ¿no? Pues oye, tengo ahí todos los peces y es cuestión de echar la caña y ir pescando. Al final, el incremento de Gini nos implica pues menos morosidad, menos provisiones y tener una mayor eficiencia en cobranzas. Esto es un poco para que veáis ese efecto, ¿no? O sea, aquí en el primer cuadro lo que tenemos representado es una cartera de empresas donde con mis criterios expertos en el primero yo era capaz de definir con unas reglas qué clientes tenían riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Con esos criterios éramos capaces, ¿no?, de separar o de, digamos, de aislar dentro de los clientes de riesgo alto y riesgo bajo, pues un 15% o algo menos de clientes, empresas, donde se concentraba un 30% de todos los clientes que acababan teniendo problemas. El problema es que el 70% estaba en los clientes de riesgo bajo, donde no le estábamos prestando atención. Con un modelo como el que construimos, ¿qué logramos? Transferir la mitad de los clientes que nos estaban quedando sin analizar en el grupo de clientes buenos a los clientes de riesgo medio y alto. ¿Esto qué implica? Bueno, pues si yo lo que hago es hacer una gestión preventiva en los clientes de riesgo alto y medio, bueno, en la situación de partida teníamos un roll rate del 5,9% y 89 clientes que al mes siguiente nos pasaban a 30 días de atraso, pues con un modelo como el que construimos lográbamos reducir ese roll rate al 3,8% y suponía un 36% menos de nuevos clientes malos post-gestión, ¿no? Es decir, cuando yo hago el foco en los clientes donde sé que voy a tener problemas y hago gestión sobre esos clientes, logro reducir los clientes que me entran en una situación de impago, ¿no? Y eso al final acaba teniendo pues un impacto muy relevante en las provisiones. Y para acabar, las carreteras, ¿no? O sea, cómo son las plataformas tecnológicas que nos ayudan en todo esto. Aquí voy a hablar de un caso en Argentina, del banco ICBC, donde implementamos esta plataforma tecnológica que tiene como objetivo automatizar el proceso de crédito en la banca empresas. En este caso, lo que logramos fue un incremento, o sea, esto es, digamos, el objetivo principal es mejorar la productividad, ¿no?, en el proceso de crédito. Aquí se pasó, digamos, en una cartera de empresas ya grandes, de atender 5,3 clientes por mes a 7,4. Esto era un 20% más, o nos permitía un 20% más de prospects atendidos. Y a ellos, en el análisis interno que hicieron, que nos han permitido compartir esta información, les suponía un ahorro o un aumento de ingresos financieros de $1.100.000 al año, ¿no? O sea que la automatización de estos procesos, solo en la parte operativa, aquí ya no estoy hablando del impacto en provisiones y en riesgo, puede tener, digamos, un efecto muy considerable en las organizaciones. Aquí, ¿qué era importante? Bueno, pues que no todas las empresas se pueden tratar igual, ¿no? Cuando estoy hablando de MIPYMES, pues ahí necesito procesos rápidos, captura de información y probablemente evaluación en terreno, automatización o tener la capacidad de tener créditos preaprobados, ¿no? Manejar pues la informalidad de esos clientes, mientras que cuando estamos hablando de empresas corporativas, pues ahí ya tengo que empezar a hacer análisis del tipo peer análisis, ¿no?, comparativa entre empresas similares del mismo sector.
tratar grupos económicos, ¿no? Ahora, digamos, dentro del sector financiero, pues se viene una regulación que va a controlar, digamos, las grandes exposiciones, con lo cual la gestión de los grupos económicos y los límites que aprobamos en esos grupos económicos va a ser importante, y otras necesidades como hacer proyecciones del balance, ¿no? Y entender, digamos, cómo puede evolucionar esa empresa. Todo esto lo logramos pues a través, digamos, de herramientas modulares, ¿no? Donde pues vamos a tener un motor de workflow, ¿no? Lo que decíamos antes, en lugar de trabajar con el mail, ¿no? Arriba y abajo, pues una herramienta que nos vaya dirigiendo el proceso, que nos consolide o nos dé la visión 360 grados de esas empresas, de esos clientes que tenemos, que nos permita ver la estructura a nivel de grupo, las relaciones accionariales, etcétera, que nos permita hacer esa evaluación de límites que comentábamos antes para entender los límites máximos de exposición que tenemos con las empresas, gestionar los estados financieros y, bueno, a través de motores de decisión y de módulos de seguimiento de alertas, pues completar el ciclo. Luego, evidentemente, vamos a necesitar pues hacer reporting de todo eso y probablemente en algunos ámbitos, pues para ir a terreno, tener la capacidad de tener esa información, ¿no? Y esas capacidades en dispositivos móviles. Aquí hago un zoom en la parte de estados financieros y una de las herramientas o uno de los avances que hemos logrado en este ámbito es automatizar el proceso de lectura de estados financieros, que es algo, digamos, en lo que se suele perder mayor tiempo, ¿no? En el análisis de una empresa. En España, por ejemplo, tenemos una ventaja, que es que hay un registro único donde tú puedes ir y bajarte la información de estados financieros, pero en Latinoamérica pues no lo tenemos a día de hoy y no parece que lo vayamos a tener o de forma generalizada, ¿no? Entonces aquí lo que hemos acabado haciendo es aplicar la inteligencia artificial en el reconocimiento pues de la imagen, ¿no? Del balance, identificar las distintas partidas y hacer match contra la plantilla de balances que tengamos en la entidad, ¿no? El objetivo no es acertar el 100% o ser capaz de leer el 100% de todas las partidas, eso ya lo hemos descartado a día de hoy o con la tecnología actual, pero sí ser capaz de tener un porcentaje elevado de esas partidas leídas y que el algoritmo sea capaz de decirte: estas las he podido leer bien y estas las tienes que revisar manualmente. Y las que tienes que revisar manualmente, pues que la propia herramienta pues sea fácil, ¿no? Y te lleve pues a la página donde debería estar ese valor para que tú lo puedas digitar. Y hasta aquí, digamos, esta visión, ¿no? De cómo gestionar y cómo conducir a las empresas por el buen camino, y si hay alguna pregunta, pues encantado de responder. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Y como mencionaba Carlos, estamos aquí en presencia de Unify Nice, precisamente porque somos una empresa de software que también ofrece servicio de consultoría y gestión de servicios. Entonces, tengo bastantes preguntas. Gracias por mostrarnos casos de éxitos cuantificables. Sin embargo, entiendo que es un tema más de automatizaciones, de modelos de predicción para mitigar el riesgo y de esa manera también aumentar la eficiencia operativa, ¿correcto? Exactamente, es la combinación de las dos cosas. Ok, en el caso 3 hablabas del desarrollo de una plataforma. Entonces, entendiendo que el desarrollo de una plataforma en donde se integran diferentes sistemas de diferentes departamentos, en donde, por ejemplo, desde NICE nosotros podemos ofrecer todo lo que es el end-to-end y luego es análisis de datos y gestionamiento para ofrecer precisamente la toma de decisiones basado en datos y también basado en toda la trayectoria que tiene a través de diferentes departamentos, también como el Workforce Management. Me gustaría saber con qué tipo de plataforma está trabajando ahorita AIS
sobre todo en este caso de éxito, el número 3 que mencionaste, entendiendo que su core es más consultivo a través de la inteligencia artificial de automatizaciones de procesos para precisamente aplicar la innovación en la optimización de los mismos. Muy bien. Sí, en ICE, digamos, tenemos como dos líneas, ¿no?, de desarrollo. La parte de analytics, ¿no?, la construcción de modelos predictivos, y luego la parte de software, ¿no?, de construcción de plataformas. En el tercer caso, justamente, nos enfocamos, o lo que implementamos allí fue una plataforma de tramitación de créditos que evidentemente está conectada con múltiples sistemas de la entidad, ¿no? Es decir, el objetivo de la plataforma es automatizar, reducir o evitar que haya una doble captura de la información, con lo cual, cuando la información está en cualquier otro sistema, la plataforma va a buscarlo y lo consolida para tener una visión de 360 grados, ¿no? Eso nos permite dos cosas: tener toda la información, digamos, de esa visión global de las empresas en una única plataforma, ¿no?, tenerla estandarizada, pero no tener, digamos, que replicar en el proceso la captura de esa información, ¿no? Entonces, en ese caso en concreto, lo que hicimos fue implementar una plataforma tecnológica que tenía una parte de workflow crediticio enfocada a la banca empresas y otra parte que era un expediente de cliente donde consolidábamos toda esa información. Me queda claro, muchas gracias, pero entiendo entonces que AIS es una empresa más enfocada en consultoría y desarrollo de automatizaciones y que claramente esa información se trae a través de bots para no replicar información de acuerdo a los campos. Pero también están desarrollando la plataforma. Sí, sí, o sea, como te decía, digamos, ICE no es solamente una empresa de consultoría, también es una empresa de desarrollo de software, donde tenemos plataformas específicas para acompañar, digamos, pues nuestras soluciones, digamos, más de consultoría o de modelos predictivos, ¿no? O sea, no nos quedamos solamente en el modelo predictivo en sí, ¿no?, sino que acompañamos y podemos ofrecer un end-to-end, digamos, ya con la solución tecnológica completa. Eso sí, en las áreas de especialidad donde trabajamos, ¿no? No somos una fábrica de software, digamos. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo estás? Una pregunta que yo tengo es, después de que superas los retos de implementación, los retos tecnológicos, ¿cuáles retos son los que te estás enfrentando desde el punto de vista de negocio? Porque creo que pasar el tema tecnológico es importante, pero después viene la parte de negocio. Y segundo, los resultados que estás teniendo después de que pasas la implementación, ¿en cuánto tiempo se pueden llegar a dar? Muy bien. A ver, uno de los retos principales, ¿no?, una vez implementado esto, es vencer, digamos, un poco la resistencia al cambio que tienen las organizaciones, ¿no? Esto nos ha pasado en diferentes entidades y hemos tratado de aplicar soluciones ingeniosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaba de Colombia, donde hicimos el proceso de automatización de la concesión de operaciones. Si hubiéramos empezado por la concesión en sí, es como que todos los ejecutivos te dicen, no, ahora me estás poniendo aquí más trabas, tengo que rellenar más cosas, etcétera, ¿no? Entonces hicimos un camino un poco distinto, y es que el modelo que construimos no solo permitía la admisión de operaciones, sino que permitía determinar o preconceder operaciones, ¿no? Entonces hicimos una primera fase donde distribuimos a toda la organización pues los límites que preconcedía la herramienta para que ellos en un piloto pudieran acercarse a los clientes, ¿no?, y ver, digamos, que esos límites tenían sentido, que esos clientes eran buenos clientes a los que ellos también darían crédito, ¿no? Eso fue un éxito, ¿no? Y nos pedían más, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ahora esta herramienta la vamos a poner en el proceso de admisión. Es el mismo algoritmo que hemos estado usando para darte los límites, ahora utilízalo cada vez que te vengan los clientes a pedir, ¿no? Y esto fue una manera, digamos, de vencer esa resistencia al cambio que teníamos, ¿no?
Y bueno, al final, digamos, los impactos, ¿no? Si hay un seguimiento y hay una cultura de cambio, pues son los que hemos visto antes, ¿no? O sea, se logran grandes impactos y hay maneras de mitigar, digamos, esa resistencia al cambio. Pues Bueno. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.